Ser Podcast. Paula Ortiz, directora de Teresa, bienvenida al Cine en la Ser. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí. Paula dice que la gente le pregunta ¿por qué Teresa? Y que la respuesta es siempre ¿y por qué no? O sea, si la pregunta sería ¿por qué no Teresa? ¿No? ¿Por qué no hacer una película de Teresa de Jesús? Pero cuéntanos cuál es tu crush con ella, porque es en la universidad. Sí, es verdad, yo tengo un crush de joven, un crush muy antiguo con Teresa, que realmente fue un crush. O sea, yo recuerdo perfectamente la mañana en que yo leí poemas de Teresa de Jesús, que estaba sola en una biblioteca muy pequeña de la Universidad de Zaragoza en invierno, y cómo era la luz. Recuerdo la convulsión física y cómo había una mujer que estaba diciendo cosas que me estaban superando por tantos lugares, me estaban envolviendo y alumbrando sitios que no podía comprender que una monja de hace 500 años me nombrase a mí mejor que yo misma. Y eso ha hecho que sea una poeta una poeta constituyente, en cierta manera, de nombrarme, de volver, de alguien que cuando hay ciertas experiencias que se dan en mí, se nombran con sus palabras. Y eso es algo muy bonito. Pero sí que es cierto que, aunque me ha acompañado tanto tiempo, me sigue pareciendo alguien inasible, tan compleja y tan abismal que no sabes. Hay mil Teresas, hay mil maneras. Como dice Walter Benjamin, es un ángel de la historia, es uno de esos personajes que son, por sus características tan superdotadas y su sensibilidad y su manera de aprender el mundo, de cristalizarlo y comunicarlo, y por el mundo que le tocó vivir y la propia contradicción y la tensión de su mundo, tienen una expresión de las preguntas y las ideas esenciales que resuena muy contemporánea, y que resuenan y resonarán, y que además tienen el peligro también, por contra, de ser leídos y apropiados, claro, por cualquier tipo de agenda. Claro, porque Franco tenía esa mano incorrupta, que a saber de quién era la mano. A saber de quién era esa mano. Esa mano era de todo el mundo menos de Santa Teresa. A poco que hagamos las mujeres se juzga exceso lo que hagamos. No hay acierto de mujer que no se ponga bajo sospecha. Disparate de mujeres, dicen enseguida. Nos tiene el mundo acorraladas. Mariposas cargadas de cadenas. Pero el Señor hace una niña sin letras, más sabia que al obispo más letrado. Aunque no nos den libertad para dar voces, no dejaremos de decir nuestras verdades, aunque sea en voz baja. El Cine en la Ser con Pepa Blanes. Y es curioso porque Teresa se va a estrenar la misma semana que Napoleón, que es otro de esos personajes, sí, con una visión del mundo muy diferente a la de Teresa, ¿no? Sí, mucho más expansiva y mucho más violenta. Pero sí que es cierto que también es una figura tergiversada, apropiada, ¿no? Contradictoria en sí misma. Y a la que es difícil también hacer frente, sí, desde una cámara, desde detrás de la cámara. Sí, pero esos personajes que albergan en sí mismos la contradicción, que Teresa lo dice, en la contradicción está la ganancia, son los que verdaderamente creo que son nutritivos dramáticamente. Porque de otra manera el personaje puede llegar a ser un vehículo emocional, solo funcional o solo panfletario. Sin embargo, aquellos personajes que albergan en sí mismos contradicciones humanas tan fuertes son los que son muy atractivos. Y en el caso de Teresa es que su contradicción lo abarca todo. Abarca su acción, su contemplación, abarca su duda, su fe, una mujer de fe que vive instalada en la duda y en la tensión permanente, una mujer de palabra que su revolución empieza con el silencio, con un grupo de mujeres en silencio, que hace temblar las estructuras de poder y las estructuras de control desde el silencio. Y sin embargo la recordamos por su palabra y por ser para mí, una de las plumas más precisas, hirientes,
subversivas y hermosas de nuestra literatura. A mí es que me gusta muchísimo. Y eso es maravilloso, ver a una creadora disfrutar tanto pues no solo del personaje, sino también de la película que ha creado. Es magnífico. Además, ¿cómo la explicas? O sea, yo te quería preguntar, porque ha habido adaptaciones en el cine, ¿no? Está la de Josefina Molina, la de Ray Loriga. Lo masculino, lo femenino también se juntan en todo. No sé si de alguna manera eso, si te han influido en algo a la hora de esto no lo quiero hacer, esto lo quiero hacer, o nada. Nada. Las he visto después. O sea, las vi en su momento, todas. Además, la de Ray Loriga. Como friki de Santa Teresa. Como friki de Santa Teresa que soy, la de Ray Loriga, por ejemplo, me pilló en la universidad y yo fui a verla al cine. Y recuerdo cómo fui a verla al cine. Pero no me han influido en el sentido de que son Teresas distintas. Teresa es tan poliédrica y fue una mujer con unas capacidades tan gigantes que, por ejemplo, hay una Teresa política, hay una Teresa teóloga, hay una Teresa hermana, fundadora, líder de su comunidad, hay una Teresa reformista, hay una Teresa mística, hay una Teresa negocianta, arquitecta, o sea, hay muchas Teresas, y creo que en cada versión, también en otras artes o en novelas, en obras de teatro, cada versión coge una Teresa que se escapa de las otras. Entonces es algo como que es otra Teresa más, y habrá más Teresas. Que no es que no me importaran, pero que no chocaban con la vía de Teresa que nosotros habíamos abierto. Y Josefina Molina tuvo a Carmen Martín Gaite, tú abres esta vía de Teresa con Juan Mayorga, con ese texto de La lengua en pedazos. ¿Cómo ha sido trabajar con Mayorga en la construcción de este texto, al que luego, como decía Blanca Portillo, le ha dado una belleza increíble? Pues el trabajo con Juan para mí ha sido uno de los mayores privilegios que he tenido en mi camino, o sea, en todo el tiempo que llevo trabajando. Juan Mayorga es un ser extraordinario, es un ser extraordinario que se coloca en lugares únicos y nuevos para nombrar y preguntarse. Es una persona que todo lo articula desde las preguntas, y desde las preguntas que sabe que no tienen respuesta. Es fascinante. Si yo supiera hacer las preguntas que sabe, le envidio. Y al mismo tiempo la admiro profundamente. Es alguien con quien disfruto. Hoy hemos estado haciendo entrevistas y se me olvida que estoy haciendo una entrevista con Juan porque le estoy escuchando y digo, ¿pero qué es lo que está diciendo? Es fascinante. Juan siempre tiene una manera de entender el teatro. Su base dramática es coger un personaje que siempre normalmente está armado de eso, de contradicciones y de abismos, y lo coloca ante su peor rival. En este caso lo nombraba como al inquisidor, a Teresa con su enemigo más íntimo. Incluso, dice él, normalmente es aquella persona que hubieras sido si hubieras tomado otras decisiones. Entonces, esa decisión dramática es humanamente, filosóficamente y emocionalmente bestial. Lo es en muchos de sus textos, pero en este caso, que era un personaje como el de Teresa y que se basa en la palabra de Teresa, que tiene una resonancia tan gigantesca, pues ha sido un privilegio, ha sido un gozo fuerte trabajar con Juan. Y decías lo del principal rival, y es cierto que es ese inquisidor que, bueno, pues puede acabar con la vida de ella misma, pero no sé si el principal rival de Teresa es también ella misma. Es que el inquisidor en realidad el peor inquisidor lo llevas dentro, y el inquisidor no deja de ser una fabulación de su sombra, un enemigo. No es un inquisidor real, pudo haberlo sido, porque ella fue una persona que tuvo juicios con la Inquisición y casi la llevan a la hoguera. Pero en este caso es esa némesis que le conoce mejor que nadie y con quien tiene una lucha feroz, porque no puede ser de otra manera. Alguien que conoce tus peores temores y tus anhelos más grandes y te los puede dinamitar. Y ahí seguimos con Juan Mayorga, porque dijo una cosa muy, muy bonita de ti, que eres una artista comprometida con la inteligencia y la belleza. ¿Qué es eso? ¿Qué es ser una artista comprometida con la inteligencia y la belleza en un mundo a veces tan feo como el de hoy? Es un pensamiento muy bonito y le agradezco a Juan y creo que lo compartimos. Creo que comprometerse con la inteligencia es tener un respeto por los demás. No lanzarles a brocha gorda tu pensamiento e imponerlo.
y subrayarlo además y decirte cómo te tienes que sentir y cómo tienes que pensar en una película, por ejemplo, en una obra de teatro. Comprometerse con la inteligencia es lanzar la pregunta. Comprometerse con la inteligencia es cuidar el lenguaje, hacer una apuesta y un respeto por un lenguaje que tiene su tensión y sus límites y creer de verdad que va a ser entendido porque va a ser entendido, porque estamos hablando de cosas que importan. También creo que un compromiso con la inteligencia es precisamente Teresa, cuyo motor, por ejemplo, es la duda, y que comprometerse con la duda y con las preguntas y con el autocuestionamiento es comprometerse con cualquier forma dogmática. Es ser antidogmático per se. Alguien que duda no puede ser dogmático ni totalitario. Entonces, ese respeto por el pensamiento y ese respeto por el pensamiento del otro y por la inteligencia del espectador, creo que en este mundo ahora mismo es fundamental. Y la belleza que puede ser considerada como algo más superficial, como la capa externa, en realidad ese es un andamio filosófico igual de fuerte. El cuidado de las formas, el cuidado de la palabra precisa, el cuidado de las texturas, de la luz, de la cadencia de las cosas, es lo que te otorgará una vivencia determinada. Y esa experiencia es la que regalamos en el cine. Entonces, el compromiso con la belleza para mí es un compromiso con la tarea que nos ocupa para regalar la mejor experiencia al espectador. Eso, no sé, es algo que creo que tenemos que intentar. Por supuesto. Y mencionabas la duda, que has dicho mucho en estas semanas, desde ese Minci, donde vimos la película por primera vez, ¿no? Que esta era una película sobre la duda, y lo es, y que la duda era algo revolucionario. Y en esa revolución, no sé si es también algo femenino, que implica esta revolución feminista, porque volviendo a Napoleón, que me ha invadido, como invadió medio mundo, pues ahora nos ha invadido también Ridley Scott, pero es cierto que, claro, la duda no está presente en una persona como Napoleón, que solo tiene la batalla y el ganar al rival como sea con la violencia. Y sin embargo, la duda en este personaje, que es una mujer, que anda entre pucheros, que tiene una habitación propia también, y casi un convento propio, ¿no? En este sentido, claro, esa duda sí que tiene una resonancia feminista también. Es que la duda sí que es cierto que se asocia a una sensibilidad. La sensibilidad que duda es la sensibilidad que luego puede ser acusada de volátil, como es uno de los vicios que la cultura ha asociado a las mujeres. Esa volatilidad. Como si lo estructural, el tener una respuesta firme, única e inamovible, fuera mejor que dudar. La duda creo que es algo intrínsecamente humano, del pensamiento humano, del hombre y la mujer, pero sí que es cierto que si lo asociásemos a las sensibilidades, las mujeres hemos expresado las dudas, creo que ha habido menos miedo de dudar. Y creo que es verdad que el pensamiento, bueno, el gran pensamiento, el prepensamiento preposmoderno no permitía dudar. Era el estructuralismo, la estructura, el dogmatismo, las cosas son así. Que creo que para mí es uno de los grandes enemigos, de cualquier momento histórico, pero actualmente es como para pensarlo mucho. Y sí que creo que hay algo en la sensibilidad yin de la duda que tiene que ver con lo femenino. Y has hablado de estructuralismo, yo te iba a mencionar a Marx ahora, porque sí que hay un momento que me parece maravilloso. Hay todo un speech, está el feminismo en Teresa, en la película hay varias frases que demuestran cómo se trata a las mujeres, que lo dice Blanca Portillo, pero hay otro momento en el que ella defiende porque no quiere volver a ese convento y porque quiere quedarse en el que ha formado, ¿no? Y dice, allí hay esclavas, aquí todas somos iguales, ¿no? Esta cosa de la igualdad en ese siglo de oro es también profundamente premarxista, prerevolucionario. Sí, ella dice, convento, iglesia y mundo han de ser casa de iguales. Es brutal, tiene muchos pensamientos. Es increíble que su revolución o su reforma, porque ella es una reforma de la regla, cuando ella dice no podemos, estas normas y esta regla bajo la que vivimos no está bien, no es justa, no es correcta, no nos está llevando a ningún lugar bueno. ¿Cuál es el lugar bueno? ¿Cuál debería ser la nueva norma? Y las nuevas normas sí que tienen un feminismo avant la lettre, un marxismo avant la lettre, pero sí que es cierto que hay algo que dice Mayorga, que no sería justo
llamar a Teresa feminista o antimarxista porque sería colonizarla, dice él. Porque dice, sería imponerle unos argumentarios que son nuestros. A mí una vez una monja de clausura me dijo, leyó el guión y me dijo, vuélvelo a leer intentando no ser una mujer post-nietzscheana que crees en la muerte de Dios. Intenta ser una mujer pre-nietzscheana, que donde Dios existía, aunque dudases de él o aunque existiera el demonio. A mí esa lección y la lección de Mayorga que dice no es tan importante lo que nosotros tenemos que decir de Teresa, sino lo que Teresa dice de nosotros. Es decir, que existe una reivindicación de un espacio propio para las mujeres, de un lugar para pensar, de cómo el libre pensamiento de unas mujeres en una casa en Ávila desestabilizó el sistema de la Inquisición. Les dio una sensación aterradora de peligro, de que eran peligrosas, cuando estaban retiradas en silencio. Cómo ella, además, en esa reformulación de una comunidad, habla por una comunidad donde no haya diferencias de clase, donde todas sean iguales, donde no haya esclavas, donde una hermana no le deba nada a otra. O sea, no partan de ningún tipo de desigualdad. Y eso también es una reivindicación de una convivencia desde un anhelo de igualdad y de un anhelo de sororidad real y de hermandad real. Entonces, sí que es cierto, pero me gusta mucho cómo lo nombra Juan, que creo que entonces es todavía más, pues más contemporánea, porque la tía lo vive como una reivindicación que pertenece a las reivindicaciones esenciales de cierta dignidad. Y la convierte en una pensadora, o sea, con un concepto humanista muy grande. Y entonces ahí te das cuenta que el feminismo, que las propuestas de reparto de la riqueza, de la ruptura de las diferencias sociales, han estado ahí siempre, porque pertenecen a una reivindicación humanista, donde el ser humano está en el centro. Los hombres y las mujeres. Y decías lo de una hermana carmelita que te dio... Bueno, no sé si carmelita, eso no sé si lo he puesto yo. Sí, Carmelita. Carmelita. Claro, es que tú te fuiste a un convento a hablar con ellas. Yo me fui a un convento una semana y Blanca Portillo, otra distinta, pedimos permiso para entrar en clausura. Convento. El mismo, que era un convento de carmelitas de Toro, que era un convento que fundó Santa Teresa, era original, y que vivían realmente 12 más una, que es la primera comunidad que ella fundó, que era un tipo de comunidad, simbólicamente tiene mucha carga, pero también era una comunidad estudiada para ser autogestionable y en equilibrio, que viven en equilibrio sostenible para... Maravilloso. Es increíble. Para que unas se cuiden a otras. Hay toda una filosofía detrás de cómo viven. Y fue alucinante esa experiencia para Blanca y para mí, que fuimos por separado. Porque muchos prejuicios como siempre, se rompieron por los aires. Y esta cosa de unas monjitas que viven separadas del mundo y te das cuenta que, claro, son unas mujeres dedicadas a la lectura, a la oración, que son unas intelectuales gigantes, unas mujeres cuya la manera de nombrar y de preguntarte, de dedicarse al mundo, es algo extraordinario. Y su convivencia interna, su manera de vivir, suena un poco, puede sonar raro, pero ese silencio, esa vibración del silencio, esos versos comunes, esos ritmos internos que están tan alejados de los nuestros, en una sensibilidad tan femenina, es alucinante. Blanca y yo vinimos muy, muy impresionadas, pero muy impresionadas y... un poco de... Cómete tus palabras si creías que las monjitas... Bueno, pero es que esa también es la fuerza de esta película. Sí, de comete tus palabras continuamente. Sí, y además está bien que nos las comamos. Sí. Otras no. También ahí es curioso porque, bueno, eliges un momento concreto, que es el momento en que llega este inquisidor, bueno, un momento concreto en el que ella está escribiendo, en el que ella está en ese convento.
Y a través de ese momento que tú sitúas a Teresa, vas para atrás, sobre todo, en esa infancia, en esos recuerdos, en ese conocer el cuerpo, ¿no? Que también es bonito e interesante en la obra de Teresa, el momento de conocer el cuerpo, en un momento donde el cuerpo y el alma estaban totalmente divididos, ¿no? Y al mismo tiempo, la experiencia mística lo que hace es unir el cuerpo y el alma. No hay nada más erótico y corpóreo que la poesía mística. Y es como ella... A mí me parecía, cuando yo la leí también muy joven y ella expresaba esas sensaciones y esas experiencias de joven, de fusión con el amor y desde su cuerpo, y con un amor tan enorme hacia los cuerpos de las otras personas y hacia la naturaleza. O sea, la experiencia física de las cosas desde su cuerpo es muy bonita en Teresa. Y es una de las cosas más, a mí me parecen más alucinantes y a las que merece la pena abandonarse de la poesía mística, porque lo más elevado acaba siendo lo más carnal, lo más terrenal, lo más atado a algo que es comprensible en ti, porque una noticia o un hálito de eso lo puedes reconocer. Que es los pelos de punta. Y hablabas de Blanca Portillo, ella es Teresa, el inquisidor es Asier Echandía, sobre ellos dos pivota todo el peso. ¿Hasta qué punto era importante encontrarlos a los dos, que los dos supieran leer un texto como si fuera lo más normal, un texto del Siglo de Oro como si fuera lo más normal del mundo, y bueno, y cargar sobre sus espaldas el peso de estos dos papeles, en que podía quedar pues como si estuvieran en la abadía, y sin embargo queda pues como que están en ese convento realmente, ¿no? Pues es que ellos son dos actores superdotados. Son dos actores de una estirpe brutal. Son personas que tienen una capacidad muy fuerte y muy fortalecida, porque son muy autoexigentes y la entrenan en todas las herramientas de actor, en su presencia, su cuerpo, su gravitas, su voz, el conocimiento de la palabra, del texto, la densidad y el peso que cada palabra tiene, que cada silencio tiene. Son actores para los que se escribió el guión, además. ¿Ah, sí? Sí, ya se escribió para ellos. Hicimos una lectura cuando el guión había un guión muy primitivo con ellos ya, hace muchos años. Y todo lo demás se escribió desde la semilla para ellos. Pero sí que es cierto que son unos actores que tienen una capacidad, los dos, absolutamente superdotada y absolutamente de criatura ontológicamente dramática. Pero al mismo tiempo, ellos dos juntos son dos personas que se aman muy profundamente, que tienen una relación muy fuerte. Cuando digo que se aman, lo digo de una manera total. Son dos personas que se conocen, que se retan, que tienen una corriente eléctrica muy fuerte entre ambos trabajando, que es increíble verlos trabajar, que se aman con un impulso erótico y tan ático como los personajes, que es increíble. O sea, la fuerza de amor que hay entre ellos es muy bestia. Y eso hace que, claro, que esas palabras que sí digas, uy, palabras del Siglo de Oro, no, adquieren cuerpo y normalidad. Total, pero qué facilidad. Sí, sí. Y quería preguntarte también por el plano Narciso Negro. El plano Narciso Negro ha sido mi pesadilla. Pero ¿por qué? Si es fantástico. Es fantástico, no. Pero ha costado mucho. Me lo puedo imaginar. Sí, bueno, el plano Narciso Negro es verdad. Y fue obsesión y le llamábamos se llamaba ahí está 3 veces en distinto tamaño de plano, ahí está de noche, está de día, con las nubes, y le llamábamos el plano Narciso Negro 1, 2 y 3. Mientras ahora yo rodaba Hildegard, se estaban haciendo los efectos digitales de Teresa, y era mi pesadilla diaria, Narciso 1, 2 y 3. Y digo, me está queriendo decir algo, pero bueno, es que era imprescindible en Teresa el abismo. No puede existir Teresa sin el abismo. Entonces, era muy importante que existiera ese plano, como el de Narciso Negro, que es una película que a mí también me encanta.
Y ya para terminar, claro, una de las frases de la película, que creo que era uno de los posibles títulos, ¿no? Es que todo en ella es un incendio. No sé si era uno de los posibles títulos, pero está en la promoción. ¿Por qué sigue siendo un incendio una autora del Siglo de Oro? ¿Por qué sigue siendo alguien que molesta en muchos sectores o que molesta? Depende de cómo se la interprete o cómo se la lea. Hay algo que creo que nos supera en saber por qué todo en ella es un incendio. Pero sí es cierto, hay algo extraordinario en Teresa y en su palabra y en su pensamiento, y es que no puedes borrarlo de la historia sin más, porque sería otra la historia de España. Hay muy poca gente que puedas decir eso, que no pertenezcan al poder, o sea, los reyes, las reinas. ¿Cuánta gente, si la borras, no somos los mismos? ¿Cuánta gente hoy tú a cualquier persona le dices Teresa, de Jesús, Santa Teresa, y tiene noticia de ella? Conoce un verso, tiene una sensación, ha visto a Bernini, ha visto algo. O sea, hay un tumulto y una convulsión en ella. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Hay razones que sí que he reflexionado, pero creo que hay otras que se nos escapan. Y creo que ella es una mujer que vivió en gran tensión, en gran contradicción, que vivió asomándose de manera libérrima a todas las preguntas existenciales. Eso fue una mujer que no tuvo problema en nombrar nada. Eso es algo brutal, y que lo nombró todo desde una inteligencia absolutamente fuera de lo normal y con un control del lenguaje absolutamente fuera de lo normal, pero que se jactaba de ser una mujer sin letras, que bueno, eso era una falsa modestia que usaba para escaparse también de la Inquisición. Eso es maravilloso. Es muy manipuladora, y debía serlo, como no iba a serlo. Es alguien que es verdad que sigue siendo subversiva, y creo que lo va a ser siempre. Porque lo que dice es inesperado y es contradictorio. Como hoy decía Mayorga, ella tiene una frase que es: en la contradicción está la ganancia. Y dice, hoy en día eso es un programa político. Decía Mayorga, yo decía, ¡guau! Qué fuerte sería que se interiorizase. Y qué fuerte sería que alguien se atreviese a hacer ese programa. Entonces es alguien que su radicalidad, en un sentido etimológico, tiene una raíz conmocionante y tan sólida que creo que se repetirá una y otra vez y otra vez y otra vez, como los grandes poetas, y seguirán articulando nuestro pensamiento desde algún lugar e incendiándonos. Como el tiempo llama al polvo y el cielo al horizonte, como llama la tierra a la carne y el puñal a la sangre, como el mirlo a la noche, como a la luz la estrella, como el tambor a la guerra y la guerra a la tiniebla. Pues iba a decir Santa Teresa de Jesús, muchas gracias. Paula Ortiz, muchas gracias. Te juro que iba a decir eso. Digo, Santa Teresa, gracias. Un placer. Que vaya muy bien. Nada te turbe, nada te espante. Así me llama tu boca, que mientras suspiro mengua, ardo como la madera que en amor se está abrasando. Hoy soy parte de la hoguera que prendiste con tu canto. Llama y llama a mi puerta, y aunque yo me encuentre lejos, la recuerdo siempre abierta, y a través de los espejos me vence ya este arrebato, va tatuando nuevos lazos, dejándome el alma exhausta y la lengua. El cine en la SER con Pepa Blanes. La lengua en pedazos. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.